Una vez más, el gobierno de Nayib Bukele da una lección de cómo deben hacerse las cosas recientemente. El mandatario centroamericano ha presentado una nueva iniciativa de ley que, de ser aprobada por la Asamblea Legislativa, traería grandes beneficios a los salvadoreños, algo por lo que Bukele siempre ha trabajado. Un escenario totalmente diferente al experimentado en Colombia, la nación suramericana dirigida por Iván Duque. Esto tras una controversial propuesta de ley que desató la indignación de un pueblo colombiano que inclusive salió a las calles para demostrar su descontento. ¿Pero en qué consistía cada una de estas leyes? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Iván Duque y Nayib Bukele, ambos mandatarios de sus respectivas naciones, pero su perspectiva y compromiso con la nación que les otorgó el poder pareciese ir por caminos totalmente diferentes. Pues mientras Bukele y su equipo han ideado una nueva estrategia para amortiguar los posibles futuros daños que la crisis económica mundial y la inflación podrían ocasionar en El Salvador, Duque se olvidó totalmente de sus promesas de campaña, aumentando los impuestos a más no poder, casi dejando sin salario a los trabajadores colombianos. Recientemente, a través de su cuenta de Twitter, Bukele dio a conocer que por medio de la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, presentaría una propuesta de ley para que al menos el 91% de los trabajadores no paguen el impuesto sobre la renta en sus aguinaldos del 2021. Una iniciativa con la que se aspira a dar un respiro económico a la población y reducir el impacto del incremento de precios en la economía global. No controlamos la inflación mundial, pero haremos lo posible para aliviar el bolsillo de los salvadoreños, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Según el Ministerio de Economía, la ley dejaría exento del pago del impuesto sobre la renta en el aguinaldo que será entregado en diciembre a empleados públicos y privados cuyo monto no supere los $1,110, beneficiando alrededor de 650,000 trabajadores. Un escenario completamente diferente en la nación dirigida por Iván Duque, la cual, lejos de sentir un alivio económico en sus bolsillos, estuvo a punto de ser ahogada completamente por el incremento en los impuestos propuesto por el mandatario, quien irónicamente basó su candidatura en una frase: menos impuestos, más salarios. Y totalmente opuesto a su nombre, la Ley de Solidaridad Sostenible, entre comillas, propuesta por Duque, era más bien la estocada final para la clase media de Colombia, que en su mayoría pertenece a la población trabajadora. Según el documento presentado por el mandatario, se impondría el cobro de impuestos de valor agregado, mejor conocido como IVA, a los productos de consumo básico, aun cuando el cobro actual del IVA en Colombia llega a un 19%. De igual manera, propone incluir un nuevo impuesto a quienes tuvieran un patrimonio que supere los 1.34 millones de dólares. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue el impuesto sobre la renta a trabajadores que reciban un salario mensual de $663, cuando el salario mínimo de Colombia es de aproximadamente solo $234. Iniciativas que desataron la indignación de la nación sudamericana, quien rechazó contundentemente una iniciativa que, lejos de ser solidaria, dejaría a los trabajadores en condiciones económicas críticas para su supervivencia y la de sus familias, lo cual resultó en numerosas movilizaciones para exigir la derogación de esta abusiva ley. En lugar de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones en el sector financiero haya pagado en el 2020. Opinó el economista Salomón Kalmanovitz, propuesta por Iván, cobrador de impuestos, Duque. El Salvador y Colombia actúan como dos caras de una misma moneda. Pero a pesar de eso,
muestran una enorme brecha que evidencia las marcadas diferencias entre la visión, objetivos y compromiso de cada mandatario con su nación. Bajo ese contexto, ¿qué hace que la propuesta presentada por Bukele sea un ejemplo a seguir para la administración de Duque? Te lo explicamos a continuación. La nueva iniciativa presentada por Bukele para la extensión de impuestos sobre la renta para aguinaldos hasta $1.110 del ejercicio 2021 vendría a actuar como un segundo soporte económico para las familias del país centroamericano. Pues tras el aumento del 20% del salario mínimo, esta exención de impuesto también beneficiaría enormemente a la clase trabajadora de la nación, tanto del sector público como privado, que representa un porcentaje considerable de la población salvadoreña. El presidente Bukele, consciente de la necesidad que afronta el mundo por el tema inflacionario, ha tomado a bien exonerar del impuesto sobre la renta los aguinaldos de hasta 1.100 o menos, expresó el director de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Marlon Vázquez, durante la presentación de la iniciativa de ley. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, también habló sobre la misma y manifestó: con ello, lo que estamos haciendo es contribuyendo a que las familias salvadoreñas en estos momentos de retos puedan mantener ese valor adquisitivo. Pero la estrategia de Bukele para reducir el impacto de la inflación mundial no termina en una iniciativa de ley y el aumento al salario mínimo, ya que también se cuenta con medidas de apoyo a las MIPYME y programas conjuntos con el Banco de Desarrollo de El Salvador y el Ministerio de Trabajo, creando una maquinaria que trabaja con un solo objetivo: reducir el impacto de la crisis en el bolsillo de los salvadoreños. ¿No es acaso el contraste entre ambas propuestas y ejecuciones demasiado evidente? Pues mientras Bukele diseña una estrategia antiinflación, Duque presenta una iniciativa que, además de incumplir las promesas de campaña que le otorgaron la victoria, únicamente conduciría a un considerable sector trabajador de Colombia a una crisis financiera. La recaudación vendrá de un aproximado del 73% de las personas naturales y el resto de las empresas, explicó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre de dónde se obtendría el dinero que Duque planeaba obtener a través de impuestos. Pues según la ley solidaria, entre comillas, se reformaría el impuesto desde los insecticidas hasta los servicios públicos, una medida que, completamente opuesto a ser una ayuda para los trabajadores, solo sería un factor desestimulante para la adquisición de bienes y servicios. Y a este atropello a la dignidad de los trabajadores colombianos se le suman las incontables inconformidades de la población, entre las que se incluyen la incapacidad de generar políticas anticorrupción, una pésima política de salud y la desprotección a la vejez que por años laboró para grandes empresas, agravando aún más la realidad de la población de esta nación. Pareciese que Duque ve a Colombia como una mina de ingresos, olvidándose completamente de la crisis económica mundial actual, sin mencionar que muchas familias continúan recuperándose de los estragos económicos y sociales ocasionados por la pandemia. Siendo este un fallo más de la administración Duque, la cual, de continuar así, podría ser totalmente desplazado del cargo, justo como lo ocurrido en la nación salvadoreña, que además de romper con el bipartidismo, le otorgó las riendas del país a Nayib Bukele. Dos escenarios totalmente opuestos, bajo iniciativas que, si bien incluían elementos similares, dejan en evidencia que la visión de Bukele está a unos pasos más adelante que muchos de sus homólogos. La pregunta es: ¿volverá Duque en el futuro a repetir errores de esta magnitud? ¿O se tomará unos minutos para ver a Bukele y sus estrategias presidenciales? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.